RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto como siempre estar en sintonía con todos ustedes, y pues en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción quienes habla el día de hoy, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que nos encanta estar en contacto con ustedes, nos encanta escucharlos, así que pueden hacerlo a través de nuestras vías de comunicación 0212-482-9750. 482-9750. También pueden hacerlo a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo. Y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750. Y pues como siempre les decimos, en caso de que haya cadena o para quienes nos sintonizan desde el exterior, a esa maravillosa diáspora, a quien por cierto le enviamos un gran saludo, ya que son fieles oyentes de nuestra señal, pueden hacerlo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Estamos en horas, la verdad, de mucha expectativa, por un lado, preocupación. El régimen cada vez muestra más señales de preocupación frente a lo que van a ser las próximas horas. Y por otro lado, pues mucha expectativa por parte de la sociedad venezolana en lo que será ya desde el día de mañana el concierto en favor de la ayuda humanitaria en Venezuela, y también, por supuesto, lo que va a ser el día 23 de febrero, fecha anunciada como la fecha para el ingreso de la ayuda humanitaria a nuestro país. Y por supuesto esto todavía genera dudas frente a lo que va a ser la respuesta del régimen. Hemos visto además hoy, bueno, desde ayer incluso, con lo que fue la protesta de los transportistas y el posterior encuentro que tuvo el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, con los diferentes representantes del gremio. Pero además de eso, hoy hemos visto como, por ejemplo, en el afán de bloquear accesos, hemos visto cómo ya han comenzado pues en su plan de saboteo. Eso queda claro que esa es la manera en la que van a actuar en las próximas horas. Van a estar de alguna manera intentando boicotear lo que va a ser este proceso que, como lo ha dicho la comunidad internacional, e incluso lo dijo el presidente de los Estados Unidos esta semana, no tiene vuelta atrás. Y por supuesto, el régimen debe estar considerando muy bien cuáles son las acciones que va a tomar, porque independientemente de lo que decidan, ya el propio Juan Guaidó y la propia comunidad internacional han dicho que esa ayuda va a entrar sí o sí. De manera que Nicolás Maduro tiene un gran problema en este momento, un gran dilema, porque en cualquiera de los dos casos, en el que la deje entrar y en el que no la deje entrar, pierde. Tiene muchísimo que perder. Desde luego, si la deja entrar, porque no solamente estaría reconociendo que en efecto hay una crisis humanitaria que él provocó y que el sistema provocó, el sistema, como yo siempre digo, que no es solamente responsabilidad de Nicolás Maduro, sino del chavismo, de Hugo Chávez, también como parte de estos 20 años. Y si no la deja entrar, pues los ojos del mundo también van a estar muy atentos y van a presionar y seguir presionando para que esa ayuda entre. Y eso es importante entenderlo, porque además, recuérdense que en el derecho internacional, e incluso en las prácticas, digamos, comunes, punto de vista internacional, existe el principio de la responsabilidad de proteger. No solamente allá ha sido invocado en Venezuela, incluso vimos cómo el día martes en la Asamblea Nacional se aprobó la autorización, digamos, autorizó el ingreso de ayuda humanitaria a nuestro país. Y eso tiene que ver también con la responsabilidad de proteger. Es decir, ya el principal cuerpo con legitimidad en Venezuela autoriza el ingreso. Aún todavía, por supuesto, queda la duda de si va a ser mediante la aplicación del artículo 187, numeral 11, que autoriza, entre otras cosas, la entrada al país, al territorio de misiones militares, o incluso también operaciones militares nacionales, pero desde luego entendiendo que es en misión de paz para que esta ayuda entre. Pero a la par de eso, ya vimos cómo por un lado la Asamblea Nacional ha dado ese paso, y por otro lado la comunidad internacional empieza a alinearse en torno a lo que es la responsabilidad de proteger, que no es otra cosa que un principio que al final lo que plantea es de algún modo la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de responder frente a situaciones que vulneran
los derechos humanos y particularmente que ponen en riesgo a una población determinada en un determinado país, sobre todo cuando es el Estado quien no garantiza los derechos fundamentales y que además, entre otras cosas, es corresponsable o incluso autor, ya sea intelectual o material, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio y de otros delitos tipificados. De manera que al final de cuentas, el hecho de que en Venezuela no haya hoy acceso a los medicamentos, no haya acceso hoy a la comida, entre otras cosas, ya tipifica esta acción como un crimen de lesa humanidad y desde luego aplica entonces el principio de responsabilidad de proteger, que además tiene varias fases, tiene particularmente 3 fases. La primera de ellas, que es la preventiva, que ha sido prácticamente lo que se ha dicho en los últimos 2 o 3 años con respecto a la crisis humanitaria y la necesidad de tomar medidas para evitar que esto se agudizara, que en efecto no se tomaron porque al régimen no le interesa que esas medidas no le interesa que esa crisis se alivie. Por el contrario, lo que al final busca el régimen es controlar a la sociedad y obviamente volverla cómplice, digamos, de un sistema de dependencia absoluta, que al final de cuentas, aunque no les ha rendido fruto, demuestra su carácter y su naturaleza criminal. Y por otro lado, la segunda fase, que es en la que estaríamos hoy, que es la de la propia responsabilidad de protección, que implica el uso de cualquier mecanismo diplomático, financiero, sanciones individuales e incluso en casos extremos, por supuesto, el uso de la fuerza militar legítima en misión de paz, en este caso, para atender a esa población vulnerable que obviamente corresponde salvar sus vidas. Y el tercero de esas fases, que ya una vez se aplica al principio, que es ya pues la reconstrucción y desde luego la búsqueda de los mecanismos para que esa población deje su estado de vulnerabilidad y pueda, por supuesto, avanzar en un proceso de recuperación como sociedad que progresa de algún modo. Y esto hay que decirlo además, por cierto, porque en los últimos días se ha generado un debate en las redes sociales que vale la pena mencionar con respecto al tema de la ayuda humanitaria. Y por supuesto, lo hemos dicho en este programa, lo leíamos la semana pasada en nuestro editorial, lo urgente con lo importante, desde luego que hay que atender una emergencia humanitaria como la que hoy atraviesa Venezuela. Es urgente salvar vidas que están prácticamente condenadas a muerte por este régimen, que además está demostrando su completa frivolidad y su completa maldad. Hemos dicho que esto no es un mal gobierno, sino que es el gobierno del mal, o fue el gobierno del mal, y lo estamos viendo en su manera, no solamente cómo se burlan de los ciudadanos, sino cómo incluso se atreven a jugar con todo este tema de las cajas CLAP que han usado como mecanismo de control social para incluso demostrar que no les importa atender a los venezolanos, sino que al final todo se trata de un sistema de control en el cual ellos se roban todo, pero tienen una sociedad prácticamente sumisa a sus designios. Y esto es importante decirlo, lo comentaba, porque la ayuda humanitaria, si bien es cierto, debemos recibirla, alivia, y solo eso, alivia, hay que decirlo, no soluciona un problema, digamos, estructural, solo es una solución de algún modo coyuntural, pero no es la solución de raíz al problema estructural. Hemos visto incluso algunos debates en redes sociales con respecto a el tiempo en que esta ayuda humanitaria debe recibirse, por cuánto tiempo debe ser aceptada, etc. Lo primero que hay que decir es que la ayuda humanitaria en sí misma se aplica o se recibe en casos de emergencia como la que vive Venezuela, pero además en una temporalidad bastante limitada, porque de lo contrario se podría correr el riesgo de que se genere una dependencia de esta ayuda y además la historia nos demuestra, la historia de la humanidad, que países que han sido dependientes de la ayuda humanitaria se han convertido prácticamente se ha convertido en un nuevo rentismo, es decir, el riesgo que podría ocurrir acá es que estaremos cambiando el rentismo petrolero, por el rentismo de la ayuda humanitaria o el rentismo de las ONGs, y eso hay que tenerlo además muy en cuenta. Por lo tanto, sí, hay que apoyar a todas las organizaciones que hoy trabajan para que esa ayuda llegue y se distribuya y se salven vidas, pero la mejor y la más importante ayuda humanitaria es la liberación de Venezuela, porque solo con la liberación de Venezuela se podrá, entre otras cosas, reactivar el aparato productivo que al final es el que permitirá que no solamente la economía y la sociedad se recupere, sino que podamos producir y, desde luego, cubrir la demanda de alimentos, de medicinas y de todo eso que hoy requiere nuestro país. De manera que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de
la ayuda humanitaria como un sistema permanente, porque casos como el de Haití y otros países, e incluso lo hemos hablado alguna vez en este programa, el documental Pobreza S.A., Poverty Inc., plantea muy bien cómo la ayuda humanitaria en algunos casos se ha convertido en una industria de la pobreza. No estamos diciendo que ese es el caso hoy de Venezuela, pero sí es importante alertar y sí es importante de algún modo hacer la reflexión sobre cómo esta ayuda debe ser canalizada, debe ser distribuida y sobre todo debe ser considerada. No podemos considerar la ayuda humanitaria como la solución final a un problema tan estructural como el venezolano, que pasa, entre otras cosas, por la reactivación de la economía y además por el libre mercado, el emprendimiento y, por supuesto, la eliminación de controles. Es decir, es todo un cambio de sistema y es toda un cambio de paradigma en cuanto a cómo se ha manejado la economía e incluso en sí misma la sociedad venezolana en los últimos años. De manera que eso debe hacernos reflexionar porque más allá de entender esa urgencia de la ayuda humanitaria, de que ingrese y que además hay que verla también como un hito desde el punto de vista político, porque además estamos frente a lo que va a ser el primer acto formal de gobierno de Juan Guaidó, más allá de las designaciones y una serie de elementos que ha venido, digamos, ejecutando como encargado de la presidencia de la República. Pero este se vuelve al final su primer acto formal de gobierno. Y desde luego hay que apoyarlo en ese sentido, pero lo que no podemos permitir es que la gente crea en su esperanza que esta ayuda va a solucionar, porque además, a nivel de las cantidades, lo hemos dicho, Venezuela necesita alrededor de 33.000 toneladas de comida diarias y la ayuda humanitaria de ningún modo las va a cubrir. Y en eso también reconocemos el esfuerzo de la Asamblea Nacional, que ha dicho que esto es una ayuda para una población vulnerable, para una población determinada, pero aún así lo que no puede ocurrir es que esta ayuda se convierta en un mecanismo permanente de asistencialismo, porque al final el mejor asistencialismo que podemos hacer por los venezolanos es que tengan la libertad de emprender, la libertad de producir, de generar riqueza, y solo así entonces seremos un país no solamente rico de verdad, sino un país verdaderamente libre. Y lo otro que también a lo que quería hacer reflexión durante esta mañana y esta introducción al programa del día de hoy, que además tenemos un par de invitados que nos van a estar reportando, digamos, con los que vamos a estar analizando un poco todo este tema de la ayuda humanitaria, además de que hoy comenzó el viaje de los diputados y del propio Juan Guaidó hacia la frontera. Pero el otro tema que hay que reconocer acá es que a pesar de 20 años de chavismo, a pesar de innumerables recursos gastados o mal gastados en propaganda antiimperialista, en propaganda contra los Estados Unidos, es increíble ver cómo hoy el venezolano más que nunca ve a los Estados Unidos como un aliado amigable. Y yo lo decía en estos días en un artículo, parte de eso obedece a que incluso nuestra historia está estrechamente relacionada a los Estados Unidos, culturalmente hablando incluso. Cuando analizamos, por ejemplo, que Venezuela es el único país de Sudamérica donde el deporte más importante es el béisbol y no el fútbol, uno entiende, por ejemplo, la influencia que tuvieron los Estados Unidos al momento de, digamos, con todo lo que fue el descubrimiento del petróleo y desde luego todo lo que fue las inversiones que hicieron en este país las diferentes empresas nacionales en materia petrolera. Uno entiende la influencia que tuvieron los Estados Unidos en este país, que además aprendió a amar el béisbol antes que el fútbol, por ejemplo. Y eso hay que decirlo, eso es parte de nuestra identidad cultural, hay que decirlo también con mucha claridad, porque al final de cuentas siempre hemos sido un país amigable hacia los Estados Unidos, siempre los hemos visto incluso como un aliado importante, no solamente en términos democráticos, e incluso lo vemos ahora cuando el propio presidente Donald Trump y su administración han decidido ir frontalmente y sin ningún tipo de tapujos hacia lo que fue o lo que será la liberación de Venezuela, pero que además en el reciente discurso del presidente Donald Trump desde Florida, lo más importante es que ya ni siquiera se ve solo como un tema de Venezuela, sino como un tema de derrota del socialismo, es decir, es un tema de la agrupación de Occidente en la defensa de la libertad, pero también en lo que significa la derrota de un sistema que no solamente está trayendo consecuencias perversas para Venezuela, sino también para Cuba, para Nicaragua. Y eso, desde luego, lo que significa y lo que nos debe hacer reflexionar es que al final, aunque el régimen haya intentado
digamos, lavar los cerebros de los venezolanos intentando hacerles creer que los Estados Unidos eran los malos de la película, pues al final está demostrando que la gente sigue teniendo una gran cercanía y un gran afecto hacia los Estados Unidos y no han podido cambiar esa mentalidad, que por cierto es una mentalidad que entre otras cosas también será afín a la libertad, a las ideas de libertad y por supuesto de una economía libre y de un país que ve en la libertad su mejor oportunidad para desarrollarse y progresar. Así que esa es la reflexión con la que comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a una pausa y al regreso tenemos a nuestro primer invitado en línea. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, hoy jueves 21 de febrero y tenemos acá un servicio público que queremos comentarles para quienes puedan ayudar. Naclodin de 150 miligramos, Naclodin de 150 miligramos para la señora Carmen Bello. Para la señora Carmen Bello pueden comunicarse con ella a través del 0212-482-5365, 0212-482-5365. Para la señora Carmen Bello, Naclodin de 150 miligramos. Y bien, tenemos a nuestro primer invitado en línea, es el embajador Milos Alcalá, y no solamente con una vasta experiencia en lo que es la diplomacia venezolana, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, ex embajador de Venezuela ante la ONU y también ante Israel y Brasil, entre otros importantes cargos. Y pues queremos conversar con él un poco, no solo, digamos, evaluar lo que son estas próximas horas de cara a la reacción de la comunidad internacional, sino también un poco su apreciación de estos importantes días que estamos viendo. Muy buenos días, embajador, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pedro, muy contento de estar en tu programa. Embajador, estamos en horas cruciales para Venezuela y lo primero que quiero preguntarle es, en función de lo que ha sido su experiencia y también pues sus recientes contactos, ¿qué espera la comunidad internacional que ocurra este fin de semana en Venezuela? Mira, en cualquier país del mundo, en cualquier país civilizado, ya hace tiempo hubieran permitido el que una nueva realidad pudiera darse de conformidad al clamor a la primavera venezolana, en base a lo que a nivel internacional se ha reconocido y en base a una situación de colapso en donde millones de venezolanos han salido. Socialistas del siglo XXI han entendido que tenían que dejar el poder. Ese fue el caso de Dilma Rousseff. Lula no le gustó ir a la cárcel, pero tuvo que aceptar por la corrupción. Lo mismo Kirchner, tiene que aceptar los juicios, dejó el poder. Lugo también, hasta el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, para no mencionar los otros países, perdió las elecciones y entregó.
este es un gobierno que, a pesar de que ha sido peor que cualquier otro gobierno, porque ha sido un país con unos recursos increíbles que los ha despilfarrado, no quiere entender que tiene que dejar el poder, que tiene que dejar entrar la ayuda humanitaria, que tiene que cumplir con las normas de la sociedad civilizada. Y evidentemente cada vez más va entrando en un callejón sin salida, en el cual un reto fundamental va a ser el próximo 23 de febrero, cuando toneladas de comida, de medicina, están en los países vecinos, están en Colombia, están en Brasil, están en las Antillas Neerlandesas, y este gobierno obstinadamente se niega a aceptar una ayuda humanitaria, como bien dice el nombre, que permitiría salvar la situación de miles de venezolanos que están en una situación muy grave. Entonces, bueno, está creciendo una situación muy explosiva. El 23 de febrero sigue este gobierno con una política de avestruz que no quiere darse cuenta, primero, que ya no tiene el ejercicio del poder, que el señor Maduro es considerado absolutamente ilegal en su ostentación de la dictadura, y que tiene que dar pasos a la transición para que el pueblo venezolano es que decida su futuro, y vamos hacia ese camino. Así es. ¿Qué consecuencias tendría para no solamente Nicolás Maduro, sino incluso para la propia comunidad internacional, que Maduro y su régimen decidan que no ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela? Bueno, mira, hay varios escenarios que pueden darse, es muy difícil prever. Hay un solo caso que yo recuerdo a nivel internacional de un déspota, un dictador como Gaddafi, que se negó en aceptar la ayuda humanitaria. La situación de refugiados fue feroz. Evidentemente las consecuencias de la Libia de hoy no son muy estimulantes, pero hubiera sido peor manteniendo al dictador en su situación. Y entonces la comunidad internacional, ese es un primer modelo, aprobó en el Consejo de Seguridad en defensa del acoso a los refugiados, a las violaciones de los derechos humanos, al derecho que tienen los pueblos de que no sean aplastados, una intervención militar. Inclusive países que no estaban de acuerdo con la intervención frente al hecho humanitario, la crisis humanitaria, me refiero a países como Rusia y China, no opusieron el veto y llegó una intervención militar. Una segunda es un gobierno que acepte que es necesario, ya ha comenzado a dar algunos pasos, a decir, bueno, cuando negaba la ayuda, bueno, yo sí recibo la ayuda humanitaria de Cuba, de Rusia, de la ONU, ya está dando su brazo a torcer. Y una de las cosas importantes sería decir, bueno, que esa ayuda entre, pero a través de choferes venezolanos, tal como lo dijo la Cancillería brasileña, decir, aquí está la comida, nosotros no vamos a entrar, pero está a la disposición de los venezolanos. Entonces esa podría decir, bueno, ahora sí, porque no hay una intervención militar. Y el escenario de que pueda darse una balanza en donde los venezolanos desesperados por la situación entren y vaya a ser muy, muy difícil el frenar esa búsqueda de sustento. Hemos visto en situaciones de otros países cómo eso puede ser catastrófico, porque si es el caos y la anarquía. Lo lógico sería aceptar la ayuda humanitaria, que en definitiva quien favorece es al que esté en el gobierno, porque ¿cómo puede perjudicar que entre medicina a los hospitales? ¿Cómo puede perjudicar que estos niños que están comiendo de la basura puedan tener una comida nutritiva? Pero al final esto sería la demostración de que esta crisis fue generada intencionalmente. Es decir, que nunca hubo el propósito de realmente ayudar a los venezolanos, sino por el contrario, someterlos, llevándolos incluso a este extremo de poner sus vidas en riesgo, y muchos que han muerto precisamente en espera de medicamentos o incluso de hambre. Así es, entonces uno se pregunta, ¿para qué quieren mantenerse en el poder si lo que han hecho es aplastar al venezolano? Yo pudiera pensar que si hay un diagnóstico realista y dicen, bueno, sí hay un colapso humanitario, sí hay un colapso económico, sí hay un colapso social, vamos a trabajar juntos para hacerlo, pido los mejores
expertos que nos ayuden, pero eso no es el caso. El caso es que esta gente vive en Alicia en el País de las Maravillas, niega el colapso, niega las muertes de niños. Entonces así jamás se podrá solucionar el drama en que vivimos, porque no quieren reconocer, sino aferrarse al poder, a pesar de que millones de venezolanos tengan que emprender los caminos verdes para escapar de un infierno y de una pesadilla y buscarlo en otros países. Así es, embajador, para muchos esto que va a ocurrir el fin de semana, digamos, a la par del concierto, que ya es una acción de presión en cuanto a opinión pública y en cuanto a los ojos del mundo sobre Venezuela, pero políticamente para muchos lo que va a ocurrir el fin de semana es el primer acto formal de gobierno de Juan Guaidó como presidente encargado. ¿Necesita la comunidad internacional ver esto como un acto de gobierno? Mira, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Ya Guaidó es reconocido por los 60 países más importantes de la Comunidad Democrática de Naciones. Y eso es sumamente importante. Por supuesto, esto hay que labrarlo día a día. No basta con que sea reconocido. No se trata de no cometer errores y de incorporar a todos los factores democráticos del país. Si Guaidó no los incorpora o si Guaidó continúa con prácticas perversas, por supuesto que va a perder el respaldo internacional. Eso hay que cultivarlo y llevarlo adelante. Ahora, esto es un acto además en donde la comunidad internacional quiere ayudar a los venezolanos. Los está ayudando a los venezolanos en Cúcuta, los está ayudando en Boavista, los está ayudando en Lima. ¿Por qué no permitir que esos venezolanos que no han salido de la frontera reciban el apoyo de ACNUR, de la Cruz Roja, de Cáritas, de instituciones públicas y privadas? Ese es el drama de una prepotencia dictatorial y que con mucho acierto ha dirigido bien Guaidó como un acto de reafirmación humanitaria en la que sí señala que recibirá. Perdimos al embajador, vamos a volver a comunicarnos con él, pero hablamos básicamente un poco su visión desde el punto de vista internacional, lo que puede ocurrir con la situación venezolana a partir de este fin de semana, en particular con la respuesta de la comunidad internacional frente a lo que es ya la fecha anunciada del ingreso de la ayuda humanitaria, lo que hemos estado viendo no solamente en cuanto a la presión de la opinión pública, sino también en cuanto a todo lo relacionado a lo que podría ser considerado ya un primer acto de gobierno, digamos, formal y masivo de Juan Guaidó. Tenemos de vuelta al embajador Milos Alcalá. Lo escuchamos, embajador. Aló. Se cayó otra vez. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió hoy en caravana hacia la ciudad colombiana de Cúcuta. La Conferencia Episcopal Venezolana aseguró que atender la situación humanitaria es una obligación y es un deber moral de recibir las donaciones que han realizado diferentes países. Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, cuestionó que una comisión de la Unión Europea sostenga reuniones en nuestro país con representantes de Nicolás Maduro. Ya es el envío de una misión técnica, no sabemos con quién ni de qué manera, pero vamos, el grupo de contacto, el Parlamento Europeo en la resolución en la que reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado y el acompañamiento a su hoja de ruta, indicaba que ese grupo de contacto solo tendría sentido cuando el contacto está determinado, que es Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Son la única institución legítima que ahora mismo existe en Venezuela. Y en ese sentido es importantísimo que acompañemos todas las medidas que toma el presidente Juan Guaidó y, por supuesto, el gobierno de transición que crea a continuación para llegar a esas elecciones libres. Cualquier otro contacto es completamente inoperante y además incoherente con esa posición. Por lo tanto, dado que además hubo la expulsión de un grupo de eurodiputados la semana pasada, dado que se han nombrado ya embajadores en varios países de la Unión Europea, ese grupo de contacto que nació ya con una finalidad muy poco clara,
no tiene ningún sentido. Y ese plazo que se dio de 90 días para comprobar si era efectivo o no, si servía para el fin que buscamos, se puede cancelar ya. Está visto que no sirve y tiene que anularse, porque el contacto, insisto, para la Unión Europea el contacto legítimo es la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó. Y nuestra misión es acompañar y sobre todo proteger, porque la clave está en el primer paso. Docentes trancaron esta mañana la carretera panamericana para exigir mejoras salariales. Más allá de nuestras fronteras, avanzan las conversaciones sobre el Brexit entre Londres y Bruselas. Y en los deportes, Osvaldo Guillén está en conversaciones con los Tigres de Aragua para dirigir la tropa felina la próxima temporada. 11:33. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Tenemos otro servicio público para la señora Heidi Brito. Para la señora Heidi Brito tenemos solicita amoxicilina de 500 miligramos, ibuprofeno de 250 miligramos, robatine, diclofenac potásico o sódico, farmorato ferroso y ácido fólico. Repito, para la señora Heidi Brito, amoxicilina de 500 miligramos, ibuprofeno de 250 miligramos, robatine, diclofenac potásico o sódico y farmorato ferroso, así como ácido fólico. Para la señora Heidi Brito pueden comunicarse con ella a través del 0416-216-6717. 0416-216-6717. Tenemos de vuelta en línea al embajador Milos Alcalay, con el que estamos conversando sobre lo que, digamos, es un poco su visión frente a la comunidad internacional y su reacción en lo que serán estas próximas horas. Nuevamente, bienvenido, embajador. Muchas gracias, Pedro. Lamento que se haya cortado la comunicación. Sí, te oigo. No se preocupe. Bueno, analizamos básicamente por qué esto podría ser visto como un acto formal de gobierno por parte de Juan Guaidó, pero la otra que quería conversar con usted, eso con respecto a el rol de la Organización de las Naciones Unidas en este momento, ¿no? Porque sabemos que ya el tema de Venezuela fue llevado a una discusión en el seno del Consejo de Seguridad a petición de los Estados Unidos, pero todo apunta a que, digamos, el esfuerzo dentro de la Organización de las Naciones Unidas va a continuar con respecto al tema de Venezuela. Por supuesto que sí. Llama mucho la atención ese cambio de posición de Maduro cuando señala que sí aceptará la ayuda de la ONU. Eso puede ser un paso atrás ante lo que cada vez está siendo apuntado por la comunidad civilizada de naciones, de que es absolutamente improcedente impedir la ayuda humanitaria, sobre todo en situaciones de colapso como el que vive Venezuela. Entonces, pero la ONU ya está interviniendo. La ONU está interviniendo a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quien ha estado en Cúcuta y que ha estado y que está en Boavista. Ha actuado a través de la Organización Internacional de Migraciones para el drama de los refugiados, para las fronteras.
ha estado a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, las advertencias que ha hecho la ONU, de manera que la ONU está. Ahora, si para cambiar... Volvimos a perder al embajador. Sabemos que está con señal limitada en este momento. Vamos a intentar recuperar el contacto. Pero bueno, conversábamos con él sobre lo que puede ser el rol de la Organización de las Naciones Unidas en términos de la solución a la crisis venezolana. Lo tenemos de vuelta. Lo escuchamos de nuevo, embajador. Sí, Pedro. Entonces ese cambio de posición en el que el gobierno acepta, el régimen acepta la intervención de la ONU, señalaba que perfectamente factible es, bueno, quitarle el sello que diga USAID o ayuda canadiense o ayuda colombiana y se le pone el sello de la ONU. Bueno, muy bien, usted quiere que eso se llame ONU, será ONU, porque la ONU sí está participando activamente, porque es un organismo que ha estado dedicado a evitar desastres como que estamos viendo ahora. El otro tema que tú señalabas es el Consejo de Seguridad. El gobierno tiene que estar muy preocupado porque cada vez más el cerco del Consejo de Seguridad ante los desmanes, los atropellos del régimen está cada vez dando pasos agigantados para caracterizar la dictadura y la usurpación. Así es. Allí, de hecho, hay antecedentes de situaciones similares a la venezolana en cuanto a la emergencia humanitaria, ¿correcto? Así es. El tema normalmente no se da porque hasta dictadores como Bashir al-Assad de Siria han aceptado la ayuda humanitaria. En guerras africanas han aceptado la ayuda humanitaria. Pero hay el caso de Libia, de Gaddafi, en el cual rechazó el apoyo a los refugiados y rechazó la ayuda humanitaria y rechazó la acción en la cual el Consejo de Seguridad intervino de manera firme sin el veto de Rusia y de China por el desastre al que estaba cometiendo al pueblo libio Gaddafi, el dictador Gaddafi en ese momento. De manera que ese precedente es el que tiembla y el que recurre cuando habla de intervención. En este momento no hay, eso es una fantasía la intervención militar. Es como el cuento de Pedro, de ahí viene el lobo, de Pedro y la burla que le hacía. Este gobierno, este régimen está haciendo la burla de los venezolanos. Ahora, si esta situación sigue, si el drama de los millones de venezolanos refugiados, si el drama del hambre y de la muerte de los venezolanos por falta de medicinal, mira, sí hay precedentes de una intervención humanitaria que es distinta al de la ayuda humanitaria y eso depende de la actitud del gobierno. De manera que lo más sensato para el gobierno sería permitir que esa ayuda llegue. Esa ayuda no va a solucionar todos los problemas, por supuesto que no, va a paliarla. La ayuda, la verdadera ayuda humanitaria será cuando el régimen deponga a Maduro, sea por implosión, sea por explosión, y que un nuevo gobierno con gente que realmente le preocupe el destino de todos los venezolanos pueda de manera provisional prepararse para el futuro democrático del Estado de Derecho venezolano. Así es. Embajador, una pregunta más para quienes nos escuchan, ¿no? Porque obviamente sigue habiendo mucha, digamos, curiosidad y expectativa frente a lo que va a pasar este fin de semana. La comunidad internacional, después del día 23, independientemente de lo que ocurra, de que entre o no entre esa ayuda, ¿cuál va a ser el comportamiento de esa comunidad internacional de cara a los próximos días? Y digamos, cuando sabemos que incluso el tiempo, pues, juega en contra de los venezolanos. Sí, mira, yo te diría que esta es una gran preocupación mundial. El hecho de que presidentes como el de Chile, el de Paraguay, junto al presidente Duque de Colombia, altas autoridades, los eurodiputados expulsados de manera absurda, van a estar en Cúcuta. Es el mensaje que tiene que escuchar el régimen de que los venezolanos no están solos. Y si bien hay un régimen que aplasta a los venezolanos, que sacude a los venezolanos, la comunidad internacional está a los venezolanos dándole futuro, esperanza y solidaridad. Excelente. Bueno, conversábamos con el embajador Milos Alcalay. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos. ¿Algún mensaje final de cara a lo que pues serán las próximas horas?
Bueno, mire, yo te diría que mantener, no hay soluciones mágicas ni se va a dar en un solo día. Esto es como una construcción de bloques, es un paso más, es un bloque más, pero eso tenemos que hacerlo con mucha firmeza y con mucha esperanza de que esto no va a ser la solución de nuestros problemas, pero va a eliminar las pesadillas que tenemos y nos va a volver a dar el sueño de que vamos a salir de este régimen por un destino en donde todos los venezolanos se sientan en un estado que es el de ellos, de todos, independientemente del color político de la preferencia ideológica. Así es, embajador, muchas gracias. Una última cosa, embajador, ahora que estábamos hablando, por cierto, del tema de la ayuda humanitaria, con respecto a los casos en la historia, digamos, del mundo en los que, digamos, la ayuda humanitaria incluso se ha convertido más bien en un problema para esos países cuando no se ha sabido administrar y cuando más bien se han concebido como un sistema de ayuda permanente y no coyuntural. ¿Qué reflexión nos debe dejar esto en el caso venezolano, entendiendo que estamos a horas de lo que muchos han catalogado la avalancha humanitaria? Sí, yo te diría que este es parte de lo que se llama la cooperación al desarrollo y en este caso parte a la cooperación de una ayuda que elimine los males de la catástrofe, pero no es sustitutivo a los compromisos que un Estado debe tener. Porque por más ayuda humanitaria que tú logres, si tú no pones esfuerzos de tu parte para que los ministros, para que las instituciones médicas, humanas, puedan colaborar en ese ritmo, no va a ser una solución. De manera que este es un paso firme que te muestra la solidaridad mundial con Venezuela, pero en definitiva, la única solución es un gobierno de emergencia nacional que pueda el mismo gobierno, los mismos venezolanos ser artífices de nuestro presente y de nuestro futuro. No hay solución mágica del exterior. Somos los venezolanos los que tenemos que encarar y eliminar las malas prácticas de corrupción, de incompetencia y de dominación. Así es. Muchísimas gracias por atendernos, embajador, y gracias por estar siempre atento a todo lo que ocurre y por supuesto estaremos seguramente en contacto frente a lo que serán las próximas horas que serán cruciales para Venezuela. Muchas gracias, Pedro, y un buen día y mucha esperanza para Venezuela este 23 de febrero, que será un paso fundamental futuro de dignidad. Así es. Hablamos con el embajador Milos Alcalay, quien, bueno, con el que conversábamos un poco, analizábamos un poco lo que es la perspectiva de cara a lo que puede ser para la comunidad internacional lo que ocurra este fin de semana en Venezuela. Por cierto, la periodista de Fox News, Trish Regan, que además ha asumido la bandera venezolana como propia, anuncia en noticia de última hora que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se dirige en estos momentos a Bogotá por invitación del presidente Iván Duque para reunirse con líderes latinoamericanos presentes allí que van a asistir a todas las actividades de este fin de semana y expresar el apoyo de Estados Unidos no solamente para Juan Guaidó, sino también para la gente de Venezuela. También Trish Regan anuncia en su Twitter que estará el lunes en Bogotá y que además hablará exclusivamente con el vicepresidente Pence sobre cómo se puede, seguir ayudando al pueblo de Venezuela en estas horas cruciales para la libertad. Así que estamos viendo pues lo que es ya nuevamente la reunión de líderes latinoamericanos que ya se van a empezar a concentrar en este fin de semana en Colombia, en Cúcuta, y pues parte de lo que significa también la presión para que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. Por cierto, vamos a abrir las llamadas por si alguien quiere comunicarse con nosotros, a ver también, escuchar lo que la gente piensa, lo que puede pasar el 23 de febrero y que espera que pase. Además, creo que es importante también escuchar las voces de quienes nos escuchan y sobre todo un mensaje al régimen que se puede negar a que esa ayuda entre. ¿Qué le tienen que decir hoy al régimen de Nicolás Maduro si se opone a que esa ayuda entre? Así que importantes reflexiones la que estamos viendo en función de la comunidad internacional. Y esto demuestra además, queridos oyentes, que la comunidad internacional ha trazado ya un camino del cual difícilmente se puede devolver, no solamente porque hay compromisos, incluso comprometen credibilidad, reputación,
por supuesto, todo lo que es incluso futuro político de gobernantes que hoy han decidido fijar una posición muy firme con respecto al tema de Venezuela, sino que también al final han entendido que no hay neutralidad posible de una situación como esta, frente a un régimen criminal, frente a un régimen como el que hoy atraviesa, que vive Venezuela, no puede haber neutralidad y por lo tanto han decidido de esta manera apoyar y ser parte de un proceso de apoyo a los venezolanos que lo único que claman hoy es libertad y eso es muy importante. Tenemos 2 llamadas al aire. Vamos con la primera. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Mira, quiero de coche, mi amor, te felicito por tu programa, lo haces estupendo, ¿sabes? Muchas gracias. Yo soy una abuelita, pero te admiro tanto. Muchas gracias. Mira, y tú sabes que pasa que el doctor Milo Alcalá se fue. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que pasó con Costa Rica? ¿Que no está de acuerdo con Guaidó? Fíjese, ahí bueno, podemos contestarlo. Lo que ocurrió allí, en efecto, Costa Rica reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Ajá. Y dio 60 días de plazo para que las actuales autoridades usurpadoras, representantes de Venezuela o de Maduro en Costa Rica, dejaran la embajada. Yo pensé lo contrario. No, el problema, alivio, claro, no. Que estaban contra de Guaidó. No, es que lo que se cuestiona es que el día de ayer se tomaron las instalaciones de la embajada sin la autorización debida ni del gobierno de Costa Rica ni siguiendo los procesos regulares, lo cual obviamente marcó o generó problemas por parte del representante o de la representante nombrada por Juan Guaidó en ese país. Por eso lo que hacía referencia al embajador Alcalay es que, digamos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones que pues opacan y manchan lo que puede ser más bien una estrategia importante. Bien, muchas gracias. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días, hermano. Te habla Fermín de Caracas, San Agustín. Gracias por llamar, Fermín. Mira, mi intervención es para lo siguiente. Tú sabes que aquí algunos programas, algunos periodistas dicen que bueno, que si para el nombramiento de Guaidó como presidente ha debido seguirse cierta norma de la Constitución. Otra que si el Tribunal Supremo de Justicia que está en el exterior no es legítimo, que si la Asamblea, que si patatín, que si patatán. Yo te voy a dar mi opinión a Venezuela, a América, al mundo. Mira, una cosa son las normas, los procedimientos, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Por eso la ayuda humanitaria para todos los que la necesitamos es una gran esperanza. Obviar una norma legal con tal de que se resuelva un asunto de salud pública urgente como la que estamos viviendo estaría completamente justificada. Así que resolver el problema político ahora es un objetivo democrático fundamental y solo la fuerza hará que cese la usurpación. El pueblo venezolano fue, es y será siempre democrático. Estoy con las normas y procedimientos. Lo que pasa es que tenemos un régimen inmoral que no respeta nada, hermano. El catrocomunismo y narcoterrorismo ha puesto en peligro la paz y la seguridad de la región, la seguridad de Norteamérica, especialmente Venezuela y la América libre. Estamos en la obligación histórica de frenar este mal, este oscurantismo diabólico, destructor y perverso. Y por último, si esta gente que está codiciando el poder quiere estar allí y prefiere su patria, socialismo o muerte, allá ellos, ese es su problema. Nosotros los venezolanos solo queremos vida, democracia y elecciones libres. Así de sencillo, hermano, sin violencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, siempre pues atentos a sus mensajes. Y bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.
Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. La libertad es la mejor ayuda humanitaria. Hay que repetirlo. Alguien me decía, una valla que diga esto. Bueno, probablemente, pero sí, la libertad es la mejor ayuda humanitaria. Sí, comprendiendo que hay que atender una emergencia, sí, comprendiendo que es necesaria que la ayuda humanitaria que hoy está a punto de estar en puertas de nuestro país ingrese para salvar vidas, pero también entendiendo que la mejor ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria que necesita realmente este país y el mejor asistencialismo en el que podríamos pensar es en el que la libertad ofrece: el emprendimiento, la riqueza, la generación de riqueza y por supuesto la defensa de la propiedad privada y de una economía libre que termine generando por supuesto prosperidad y desarrollo para todos los venezolanos. Antes de cerrar, tenemos un servicio público más que no queremos dejar de anunciar: Ultravit contraste para tomografía, Ultravit contraste para tomografía, warfarina de 5 miligramos, warfarina de 5 miligramos y clopidogrel para la señora Rosaura Serrano, Pueden comunicarse con ella a través del 0212-369-8105, 0212-369-8105 para la señora Rosana Serrano. Bien, amigos, por hoy nos despedimos, no sin antes desearles un buen fin de semana, muy atentos a lo que ocurre en las próximas horas. Gracias por acompañarnos como siempre todos los jueves. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.